365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. De mayo, promesa 126. Dios te cubre, te refugia y te recompensa. El libro de Ruth, en el capítulo 2, en el verso 12, tiene un mensaje para nosotros en este día espectacular que dice: que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. En la Biblia el mensaje, este mismo verso 12, dice: Dios te recompense bien por lo que has hecho y te pague con creces, pues has venido a buscar protección bajo sus alas. Hay decisiones que nadie aplaude en el momento, decisiones que no salen de ninguna historia de éxito, que no generan likes, que no tienen testigos, decisiones que solo Dios ve. Quedarse cuando todo el mundo se fue, permanecer cuando te dieron razones para salir, seguir caminando cuando el suelo que pisas se partió en dos. Eso fue lo que hizo Ruth. Y lo que Boaz le dice en este versículo no es un cumplido bonito, no es un piropo, es una declaración de verdad. Porque Dios no es deudor de nadie. Lo que tú sembraste en fidelidad, Él todo lo tiene anotado. Y lo que Él anota, Él se encarga de pagarlo. Porque quiero repetírtelo, Dios no es deudor de nadie. Cuando tú elegiste refugiarte en Dios en vez de huir de Él, activaste una recompensa que ninguna circunstancia puede cancelar. Ruth era moabita, era una mujer extranjera, viuda, sin herencia legal en Israel, y venía de una tierra marcada por la idolatría. Tenía toda la razón del mundo para volver a su vida conocida. Su cuñada lo hizo y nadie la juzgó, pero Ruth eligió quedarse con Noemí, con su suegra. Eso no lo hace cualquier persona. Ella eligió un Dios que no era el suyo de nacimiento. Eligió la fidelidad sobre la comodidad. Y cuando llega a Belén a espigar en los campos, la actividad más humilde reservada para los pobres, un hombre llamado Boaz la ve, la observa, pregunta por ella, y cuando escucha su historia, le dice esto. Y lo más poderoso es que Boaz no la conocía desde siempre. Solo había escuchado lo que ella había hecho. Y con eso bastó para reconocer lo que Dios ya tenía registrado. Esta mujer cambió de tierra y cambió de cobertura espiritual. ¿Alguna vez tuviste cómo una gallina protege a sus polluelos cuando hay una tormenta? No los empuja, no los obliga, los llama. Y los que responden, los que corren hacia ella y se meten debajo, quedan cubiertos. El viento los roza, pero no los arrastra. La lluvia cae, pero no los empapa, porque hay algo encima de ellos más grande que la tormenta. Eso es exactamente lo que hace Dios. Él no promete que no habrá tormenta. Promete que hay un lugar debajo de sus alas donde la tormenta no te destruye. Pero ese lugar requiere una decisión. No es automático, no cae sobre el que queda paralizado mirando al cielo, cae sobre el que decide correr hacia él. Ruth corrió hacia él y eso cambió todo. Lo primero que debemos aprender es a refugiarnos bajo las alas de Dios. Más que un lugar, es una decisión. Ruth no solo cambió de tierra, ella cambió de cobertura espiritual. Dejó Moab, a sus dioses, su zona de confort, para acercarse al Dios de Israel. Y la expresión bajo sus alas no es solo una poesía bonita. En la cultura de ese tiempo representaba protección, pacto, pertenencia, la imagen de una madre ave cubriendo a sus crías del peligro. Y no es que Dios te cubre cuando todo está bien, es que tú decides correr a Él cuando todo está roto.
¿Y sabes qué? Ruth no tenía garantías, no tenía un plan B, no tenía una red de seguridad, no tenía un apoyo de amigas. Ella solo tenía fe. Y esa fe, esa decisión de moverse hacia Dios en vez de alejarse de Él, fue lo que activó una historia que ninguna lógica humana podría haber escrito. La protección de Dios no es una garantía pasiva, es una promesa activa, es una promesa para nuestro hoy, que se activa con la obediencia. Cuando tú decides acercarte a Dios en medio del caos, no estás escapando de tu realidad, estás aterrizando en tu propósito. ¿Hacia dónde corres tú cuando todo se derrumba? ¿Vas hacia Dios o vas hacia cualquier cosa que te prometa alivio rápido? Lo segundo que yo veo es que Dios recompensa lo que nadie ve, porque vos bendice a Ruth por algo que muchos habrían ignorado: su lealtad, su fidelidad, su corazón, porque eso es algo que no se ve, eso es algo invisible. No vemos la fidelidad, no vemos la lealtad. Ruth era extranjera, viuda, vulnerable. Nadie esperaba nada de ella, pero Dios sí la estaba mirando. Y esto es clave porque Dios no recompensa solo los resultados. Dios recompensa las intenciones del corazón. ¿Qué hay detrás de cada motivación? Y quiero que sepas esto, hay temporadas donde haces lo correcto, estás cerca de Dios y nada parece moverse, parece como si no avanzaras, donde tú eres fiel en lo pequeño y nadie lo nota. Nadie ve tu fidelidad, nadie ve tu lealtad, nadie ve tu santidad, nadie ve todo lo que te está costando. ¿Dónde te quedas tú cuando todos se van y nadie te da una medalla por eso? Pero ¿sabes qué? En el reino de Dios funciona distinto al reino de los hombres. Lo que tú haces en secreto, Dios lo honra en público. Lo que nadie aplaude, Dios lo registra. La integridad es lo que tú haces cuando nadie te está mirando. Y tarde o temprano, alguien siempre se entera. Yo lo viví. Hubo un momento en el que ayudé a alguien sin decírselo a nadie, solo porque sentí en mi corazón que debía hacerlo. Sin audiencia, sin cámara, sin reconocimiento, nada. Semanas después, Dios abrió una puerta que yo no estaba buscando, pero no fue casualidad. Cuando esa puerta se abrió, yo sentí, esto es la recompensa de Dios. Porque Dios nunca te debe nada, pero ¿sabes qué? Dios siempre te sorprende. Dios es tan bueno que nosotros a veces decimos, Señor, yo no estoy esperando nada por ser obediente, por leer tu palabra, por tratar de aprender de ti. Hay una fidelidad silenciosa que tú has estado ejercitando y que sientes que nadie ha visto. Estás trabajando en tu espiritualidad y dices, de esto más bien se burlan, pero nadie lo aplaude. Hoy quiero decirte algo. Alguien sí la vio. Y ese alguien ya la tiene registrada. Espera tu recompensa. Espera. La recompensa de Dios es con creces. Me encantó la versión de la Biblia, el mensaje, porque lo dice sin rodeos. Te pagué con creces. Eso significa más de lo que imaginaste, más de lo que pediste, más de lo que creíste merecer, como Efesios 3:20, de lo que hablábamos en el vivo del domingo. Ruth solo quería sobrevivir. Ella salió a espigar, a recoger lo que los segadores dejaban caer, lo mínimo, lo que quedaba, las sobras, y terminó siendo parte del linaje de Jesús. ¿Tú te imaginas ese tremendo privilegio? Ella buscó refugio y Dios le dio propósito. Ella buscó un sustento y Dios le dio un destino. Ella buscó sobrevivir y Dios la reposicionó para siempre. Y esto es lo que pasa cuando una persona se alinea con Dios. Su historia deja de estar limitada a su pasado y comienza a escribirse de la pluma de Dios. Porque para Dios siempre hay un mejor futuro. Siempre hay un propósito mayor. Queridos íntimos, Dios no está limitado por lo que tú dejas atrás. Él trabaja con lo que tú tienes en la mano y lo convierte en lo que necesitas para el futuro. Dios ya puso dentro de ti todo lo que tú necesitas. El mayor problema del ser humano no es la falta de recursos.
es no saber bajo qué cobertura fue creado para vivir. Y Ruth lo descubrió. Ella corrió hacia la cobertura correcta y la recompensa fue con creces. ¿En qué área de tu vida tú estás esperando apenas sobrevivir cuando Dios podría estar preparando algo con creces para ti? Nosotros estamos en la cobertura correcta, en la de Dios, y pronto viene nuestra recompensa. A mí no me quedan dudas de eso. Estoy totalmente segura que todos los íntimos serán recompensados porque están cada día más cerca de Dios. Nuestra familia y yo pasamos por momentos difíciles. Hubo temporadas donde el suelo de la iglesia donde crecimos literalmente se partió en dos. Hubo división, hubo dolor. Hubieron personas que amábamos eligiendo lados. Y en medio de todo eso nos llegaron propuestas, voces que decían, vengan con nosotros, aquí va a ser diferente, aquí va a estar mejor. Pero algo en nosotros sabía que Dios no nos había dado ninguna instrucción de movernos. Y cuando Dios no te dice que te muevas, quedarte no es terquedad, es obediencia. Así que nos quedamos, porque debajo de esas alas, aunque la tormenta sacudiera todo, había una cobertura que ninguna otra dirección nos podía garantizar. Hoy puedo decirte que esa fidelidad no fue en vano. Lo que parecía pérdida, Dios lo convirtió en un fundamento. Hoy toma unos minutos y dile a Dios, hoy decido refugiarme en ti. Si estás haciendo algo correcto, que nadie aplaude, simplemente díselo al Señor en oración. Yo sé que tú tienes mi recompensa. Y suelta el control de todas aquellas cosas que tú no puedes cambiar. Simplemente confía en la cobertura de Dios. Ora conmigo y dile, Señor, gracias, porque tus alas no son decorativas, tus alas son reales, me protegen, me guardan, me cuidan. Gracias porque no prometiste una vida sin tormentas, sino prometiste ser un refugio en medio de ellas. Hoy reconocemos que han habido momentos en los que quisimos correr hacia el lado equivocado, momentos en los que el camino de la fidelidad se sintió solitario, incomprendido y hasta agotador. Pero aún así, nosotros elegimos quedarnos bajo tus alas. Dios, hoy corremos hacia ti. No queremos buscar refugio en lo que no nos cubre, ni en lo que nos promete paz, pero nos deja vacíos. Hoy elegimos tus alas, elegimos tu presencia, elegimos confiar en ti, aunque no entendamos todo. Gracias, Señor, porque tú ves lo que nadie ve. Tú recompensas nuestra fidelidad. Gracias, Señor, porque tu recompensa siempre es mayor de lo que nosotros imaginamos. Hónranos, Señor, así como honraste a Ruth, no porque lo merezcamos, sino porque tú eres fiel con los que te son fieles. Guarda nuestros corazones y enséñanos a permanecer bajo tu cobertura. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en Ruth, capítulo 2, verso 1, hasta el capítulo 4, verso 22. Juan, capítulo 4, versos del 43 al 54. El Salmo 105, versos del 16 al 36. Y Proverbios, capítulo 14, versos del 26 al 27. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, comenzamos en 3, 2, 1, adelante. Ruth, capítulo 2. Había en Belén un hombre rico y muy influyente llamado Boz, que era pariente de Elimelech, el esposo de Noemí. Un día, Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, déjame ir a los campos de cosecha a ver si alguien en su bondad me permite recoger las espigas de grano dejadas atrás. Noemí respondió, está bien, hija mía, puedes ir. Así que Ruth salió a recoger las espigas detrás de los cosechadores y resultó que lo hizo en un campo que pertenecía a Boz, el pariente de su suegro Elimelech. Mientras estaba allí, llegó Boz de Belén y saludó a los cosechadores. El Señor sea con ustedes, les dijo. El Señor lo bendiga, le respondieron los cosechadores. Entonces Boz le preguntó a su capataz, ¿quién es esa joven que veo allá? ¿De quién es? Y el capataz le contestó, es la joven moabita que volvió con Noemí. Esta mañana me pidió permiso para recoger grano detrás de los segadores. Desde que llegó no ha dejado de trabajar con esmero.
excepto por unos momentos de descanso en el refugio. Boaz se acercó a Ruth y le dijo: «Escucha, hija mía, quédate aquí mismo con nosotros cuando recojas grano. No vayas a ningún otro campo. Sigue muy de cerca a los jóvenes que trabajan en mi campo. Fíjate en qué parcela están cosechando y síguelas. Advertí a los hombres que no te traten mal. Y cuando tengas sed, sírvete del agua que hayan sacado del pozo». Entonces Ruth cayó a sus pies muy agradecida. «¿Qué he hecho para merecer tanta bondad?», le preguntó. «No soy más que una extranjera». «Sí lo sé», respondió Boaz, «pero también sé todo lo que has hecho por tu suegra desde la muerte de tu esposo. He oído que dejaste a tu padre y a tu madre y a tu tierra natal para vivir aquí entre gente totalmente desconocida. Que el Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste». «Espero continuar siendo de su agrado, Señor», respondió ella. «Usted me consoló al hablarme con tanta bondad, aunque ni siquiera soy una de sus trabajadoras». Después, a la hora de comer, Boaz la llamó. «Ven aquí y sírvete de la comida. Puedes mojar tu pan en el vinagre». De modo que Ruth se sentó junto a los cosechadores y Boaz le dio a comer grano tostado. Ella comió todo lo que quiso y hasta le sobró. Cuando Ruth regresó a trabajar, Boaz ordenó a sus trabajadores: «Déjenla recoger espigas aún entre las gavillas y no se lo impidan. Además, arranquen de los manojos algunas espigas de cebada y déjenlas caer a propósito. Permítanles recogerla y no la molesten». Así que Ruth recogió cebada allí todo el día y cuando la desgranó por la tarde, llenó toda una canasta. Luego la cargó de vuelta al pueblo y la mostró a su suegra. También le dio el grano tostado que le había sobrado de su comida. «¿Dónde recogiste todo este grano?», preguntó Noemí. «¿Dónde trabajaste? Que el Señor bendiga al que te ayudó». Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre en cuyo campo había trabajado. Le dijo: «El hombre con quien trabajé hoy se llama Boaz». «Que el Señor lo bendiga», le dijo Noemí a su nuera. «Nos muestra su bondad, no solo a nosotras, sino también a tu marido que murió. Ese hombre es uno de nuestros parientes más cercanos, uno de los redentores de nuestra familia». Entonces Ruth dijo: «Es más, Boaz me dijo que volviera y me quedara con sus trabajadores hasta que termine la cosecha». «Excelente», exclamó Noemí. «Haz lo que te dijo, hija mía. Quédate con las jóvenes hasta que termine la cosecha. En otros campos podrían molestarte, pero con él estarás segura». De modo que Ruth trabajó junto a las mujeres en el campo de Boaz y recogió grano con ellas hasta el final de la cosecha de cebada. Luego siguió trabajando con ellas durante la cosecha de trigo y a comienzos del verano, y todo ese tiempo vivió con su suegra. Ruth, capítulo 3. Un día, Noemí le dijo a Ruth: «Hija mía, es tiempo de que yo te encuentre un hogar permanente para que tengas un porvenir asegurado. Boaz es nuestro pariente cercano y él ha sido muy amable al dejarte recoger grano con las jóvenes. Esta noche estará aventando cebada en el campo de trillar. Mira, haz lo que te digo. Báñate, perfúmate y vístete con tu ropa más linda. Después baja al campo de trillar, pero no dejes que Boaz te vea hasta que termine de comer y beber. Fíjate bien dónde se acuesta. Después acércate a él y destapa sus pies y acuéstate allí. Entonces él te dirá lo que debes hacer». «Haré todo lo que me dices», respondió Ruth. Así que esa noche bajó al campo donde se trilla el grano y siguió las instrucciones de su suegra. Después de que Boaz terminó de comer y de beber, estuvo de buen ánimo. Se acostó al extremo del montón del grano y se durmió. Entonces Ruth se acercó sin hacer ruido
le destapó los pies y se acostó. Alrededor de la medianoche, Booz se despertó de pronto y se dio vuelta. Entonces se sorprendió al encontrar a una mujer acostada a sus pies. ¿Quién eres?, preguntó. Soy Ruth, su sierva, contestó ella. Extiende sobre mí el borde de tu manto, ya que usted es el redentor de mi familia. El Señor te bendiga, hija mía, exclamó Booz. Muestras aún más lealtad familiar ahora que antes, pues no has ido tras algún otro hombre más joven, más rico o pobre. Ahora, hija mía, no te preocupes por nada. Yo haré lo que sea necesario, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Pero aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. Quédate aquí esta noche. Por la mañana hablaré con él. Si está dispuesto a redimirte, muy bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora, acuéstate aquí hasta mañana. Entonces Ruth se acostó a los pies de Booz hasta la mañana, pero ella se levantó muy temprano, antes de que hubiera suficiente luz para que una persona pudiera reconocer a otra, pues Booz había dicho: nadie debe saber que estuvo una mujer aquí en el campo de trillar. Luego Booz le dijo: trae tu manto y extiéndelo. Entonces él midió 6 medidas de cebada sobre el manto y lo colocó sobre las espaldas de ella. Después él regresó al pueblo. Cuando Ruth volvió a donde estaba su suegra, Noemí, le preguntó: ¿qué sucedió, hija mía? Ruth le contó a Noemí todo lo que Booz había hecho por ella y agregó: me dio estas 6 medidas de cebada y dijo: no vuelvas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí le dijo: ten paciencia, hija mía, hasta que sepamos lo que pasa. El hombre no descansará hasta dejar resuelto el asunto hoy mismo. Ruth, capítulo 4. Booz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó por ese lugar el redentor de la familia que Booz había mencionado, así que lo llamó. Amigo, ven, siéntate, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Enseguida Booz llamó a 10 líderes del pueblo y les pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Booz le dijo al redentor de la familia: tú conoces a Noemí, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que le pertenecía a Elimelec, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudieras redimir la tierra si deseas hacerlo. Si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, pues después de ti soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Entonces le dijo Booz: por supuesto, al comprar tú la tierra de Noemí, estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita. De esta manera, ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra para su familia. Entonces, no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro a mi propia herencia. Redime tú la tierra, yo no lo puedo hacer. En estos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiera un derecho de compra se quitara la sandalia y se le entregara a la otra parte. Esto hacía válida la transacción de una manera pública. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía a Booz: compra tú la tierra. Entonces Booz le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelec, Quelión y Malón. Además, junto con la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo, ella podrá tener un hijo para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí, en su pueblo natal, la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos.
Entonces los ancianos y toda la gente que estaba en la puerta respondieron: somos testigos que el Señor haga que esta mujer que va a ser parte de tu hogar sea como Raquel y Lea, de quienes descendió toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén, y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestro antepasado Fares, el hijo de Tamar y Judá. Así que Booz llevó a Ruth a su casa y la hizo su esposa. Cuando se acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo le dijeron a Noemí: alabado sea el Señor, que te ha dado ahora un redentor para tu familia, que este niño sea famoso en Israel, que él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo de tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Entonces Noemí tomó al niño, lo abrazó contra su pecho y cuidó de él como si fuera su propio hijo. Las vecinas decían: por fin ahora Noemí tiene nuevamente un hijo. Y le pusieron por nombre Obed. Él llegó a ser el padre de Isaí y el abuelo de David. Este es el registro genealógico de su antepasado Fares. Fares fue el padre de Esrón. Esrón fue el padre de Ram. Ram fue el padre de Aminadab. Aminadab fue el padre de Nazón. Nazón fue el padre de Salmón. Salmón fue el padre de Boz. Boz fue el padre de Obed. Obed fue el padre de Isaí. Isaí fue el padre de David. Terminamos el libro de Ruth. En Ruth, capítulo 2, versos del 1 al 3, vemos que Ruth toma la iniciativa de ir a espigar. Ella no se quedó esperando los milagros en la sala de su casa, ni tampoco a esperar que se le pasara el luto, sino que ella se levantó a trabajar en la fe. La ley del Antiguo Testamento permitía que los pobres espigaran lo que caía en los campos. Y eso lo leímos nosotros en Levítico capítulo 19, versos del 9 al 10. Cuando Ruth actúa, Dios iba dirigiendo sus pasos a los campos de Boz. Yo creo que a veces el primer milagro es tener el valor de salir de la casa otra vez. Porque Dios bendice los pasos que nosotros vamos dando en obediencia y no nuestros dramas que nos hacen quedarnos estáticos. De Ruth aprendemos entonces que debemos hacer todo lo que se pueda con lo que tenemos en este día. Dios guía a las personas que están en movimiento, que dan pasos de fe, no a los que se quedan estáticos, parados por miedo. Así que la gracia y el favor de Dios te encuentren trabajando, te encuentren en movimiento. Vos no solo era rico, era un pariente redentor, alguien con la autoridad legal para redimir a una viuda. Pero antes de hablar de redención, vos muestra honra, muestra generosidad y también se muestra protectora a Ruth. Y yo creo que ese es un ingrediente vital para formar una relación. Normalmente las mujeres estamos buscando protección, pero también generosidad y que alguien nos valore, que alguien honre nuestro trabajo. La gracia no te va a encontrar en tu comodidad, sino cada vez que tú arriesgas a obedecer, aún sin garantías, tal como lo hizo Ruth. Pero eso sí, nosotros, las mujeres, no necesitamos manipular las puertas. Dios hace que te vean en el momento correcto. Ruth solo fue fiel y alguien con autoridad notó su corazón antes que su apariencia. Es como aplicar a un trabajo sin palancas, solo con fe, solo con excelencia y oración. Y que te llamen porque alguien vio tu corazón en todo lo que tú hiciste, vio tu pasión, todavía no ha probado tu trabajo, pero dice: tengo que contratarlo a él o tengo que contratarla a ella porque sé que va a ser un buen trabajador. Cuando nosotros somos personas de oración, eso se nota. Va a haber gente que te va a venir y te va a decir: yo quiero trabajar contigo.
sé que tú vas a ser un buen trabajador. Eres lo que necesito para mi empresa. O de repente el día de hoy me está escuchando un buen trabajador y alguien que dice, bueno, yo tengo años trabajando en esta empresa y nunca he recibido ningún bono, ninguna gratificación. Bueno, ora para que Dios le muestre a tu empleador, a tu jefe y diga, tengo que bendecir a esta persona por el buen trabajo que ha hecho. Y si la bendición no viene de ahí, de algún otro lugar vendrá, porque Dios es fiel y Él siempre recompensa a sus hijos. Ruth 2:12, que dice que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas viniste a refugiarte, te recompense abundantemente por lo que hiciste. Dios tiene una recompensa abundante para ti. Tú ni te imaginas la recompensa que Dios tiene para ti. Cuando venga esa bendición gigante sobre tu vida, acuérdate de mis palabras, que eso solamente ha podido venir de parte de Dios. Capítulo 3 de Ruth, vemos a Noemí que le dice a Ruth que se acerque a vos mientras duerme, como un acto simbólico de pedir redención. Y Ruth obedece, pero también lo hace con pureza. Vos la honra, no abusa de su vulnerabilidad para nada. Y quiero enseñarte algo. Noemí no fue imprudente. Ella fue guiada por el Espíritu Santo. Ruth tampoco fue una manipuladora. Ella fue obediente. Algunos podrían pensar, el consejo de Noemí parece extraño, pero no estaba surgiendo un acto de seducción para nada. En realidad, Noemí estaba instruyendo a Ruth para que actuara de acuerdo con las costumbres y las leyes israelitas. Era común que los sirvientes se acostaran a los pies de sus amos e incluso que compartieran una parte de su manto. Dígame si vos no era el hombre ideal, el redentor ideal para Ruth. Lo primero que le dice es, en el verso 11 del capítulo 3, ahora, hija mía, no te preocupes por nada. ¿Tú te imaginas estas palabras para una mujer que normalmente nosotras andamos preocupadas por todo, pensando en una y mil cosas? Que venga alguien y nos diga, tú no te preocupes por nada. En otras palabras, yo me hago cargo de todo. Y lo siguiente que le dice es, porque todo el pueblo sabe que eres una mujer virtuosa. Yo me pregunto, ¿en qué momento vos habló con todo el pueblo? ¿Qué habría hecho Ruth para ganarse el favor de todo el pueblo? La gente a tu alrededor sabe que tú eres una mujer virtuosa, sabe que tú eres un hombre de valor. La gente que te conoce, que ve cómo tú trabajas, habla bien de ti, aunque tú no estés ahí. Qué importante eso, ¿verdad? Y luego vemos en el capítulo 4 que vos actúa con diligencia y va a la puerta de la ciudad, llama a los testigos, ejecuta el derecho de redención, no se aprovecha, no hace trampa, no actúa con astucia, tampoco en las sombras, todo lo hace público. Vivimos en una generación que corre tras la opción más rápida. Pero vos nos recuerda que el favor duradero se construye con una integridad visible. Asegúrate tú que tus decisiones privadas puedan ser defendidas públicamente. No solo seas bueno, sé confiable. Y al final del capítulo 4 de Ruth y vos se casan, tienen un hijo, Obed, el abuelo del rey David, una mujer extranjera, viuda, sin herencia, termina siendo parte del linaje del Mesías. Yo me pregunto, ¿en qué momento cambió ella del duelo a un destino increíble? Y es que tu pasado nunca podrá competir con los planes que Dios tiene para ti. Hay quienes dicen, no todo tiempo pasado fue mejor. Se equivocan. En Dios puede redimir el tiempo y lo que viene en adelante va a ser mucho mejor. Lo que has vivido hasta ahora solo es la cuota inicial de las bendiciones que Dios tiene para ti. Nunca subestimes la historia que Dios puede escribir con tus ruinas.
Hay mujeres que me decían, es que yo ya había acabado ese capítulo, ya me había cerrado al amor, ya no quería saber nada. Y muchas veces donde tú ves fin, Dios ve Génesis, Dios ve un nuevo comienzo, Dios ve algo nuevo para ti. Ruth no busca la fama, no busca la posición. Ella solo quería obedecer y cuidar a Noemí y también sobrevivir. Pero Dios transformó esa fidelidad en una historia de amor, de redención y de legado. Nunca subestimes un pequeño acto de obediencia. En el reino, una espiga puede abrir un linaje. Oremos juntos. Señor, ayúdame a obedecerte como Ruth sin necesidad de comprenderlo todo y dame la humildad para servir, la pureza para esperar y la fe para no detenerme. Y cuando no vea resultados, recuérdame que tú eres el autor de mi historia, que tú conoces mejor el final que yo y que en ti todo acto de obediencia deja huella. Gracias, Dios. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Juan, capítulo 4, verso 43. Pasados los 2 días, Jesús siguió camino a Galilea. Él mismo había declarado que un profeta no recibe honra en su propio pueblo. Sin embargo, los galileos lo recibieron bien, porque habían estado en Jerusalén durante la celebración de la Pascua y habían visto todo lo que él hizo allí. En su paso por Galilea, Jesús llegó a Caná, donde había convertido el agua en vino. Cerca de allí, en Capernaum, había un funcionario de gobierno que tenía un hijo muy enfermo. Cuando supo que Jesús había ido de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que se dirigiera a Capernaum para sanar a su hijo, quien estaba al borde de la muerte. Jesús le preguntó, ¿acaso nunca van a creer en mí a menos de que vean señales milagrosas y maravillas? Señor, por favor, suplicó el funcionario, ven ahora mismo, antes de que mi hijito se muera. Entonces Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vivirá. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y emprendió el regreso a casa. Mientras el funcionario iba en camino, algunos de sus sirvientes salieron a su encuentro con la noticia de que su hijo estaba vivo y sano. Él les preguntó a qué hora el niño había comenzado a mejorar y ellos le contestaron, ayer a la 1 de la tarde la fiebre de pronto se fue. Entonces el padre se dio cuenta de que la sanidad había ocurrido en el mismo instante en que Jesús le había dicho, tu hijo vivirá. Y tanto él como todos los de la casa creyeron en Jesús. Esa fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús en Galilea al volver de Judea. Este pasaje narra el segundo milagro de Jesús en Galilea, la sanidad del hijo de un funcionario de gobierno. Pero más allá del milagro físico, Jesús está lidiando con un problema espiritual más profundo, la dependencia de las señales para creer. La gente era del ver para creer. Galilea, aunque era el lugar de origen de Jesús, no fue el más receptivo. De hecho, en otros textos se destaca como ningún profeta es honrado en su propia tierra. Y es lo que nos dice el verso 44. Y aunque la gente le recibía, lo hacían más por los milagros que él había hecho en Jerusalén que por una verdadera revelación de quién era él. Esta pregunta que hace Jesús en el verso 48 es increíble. ¿Nunca van a creer en mí a menos que vean señales milagrosas y maravillas? Jesús no está desanimado por la fe basada en milagros, pero sí confrontando una fe superficial que solo cree si hay algo sobrenatural. ¿Cuándo crees tú? ¿Solo cuando ves resultados? ¿Tu fe depende de las circunstancias favorables o de la fidelidad de Dios? Y también vemos una historia paralela, la del padre desesperado. En el verso 49 le dice, Señor, por favor, ven ahora antes de que mi hijito muera. Este funcionario era probablemente Herodes Antipas. A pesar de su estatus, acude a Jesús como un padre desesperado, no como un hombre de influencia. Su necesidad
lo llevó a humillarse y su humildad fue el canal del milagro. Y es que a veces Dios permite que llegues al final de tus recursos para que descubras el principio de su poder. La desesperación no es debilidad cuando te lleva Jesús. No tengas vergüenza de acudir a Dios en tus límites. A veces ese es el terreno donde florece una fe auténtica. Y me encanta Jesús porque Él trae paz a la vida de este hombre. El hombre estaba desesperado, pero le dice no, en el verso 50. Ve a tu casa, tu hijo vivirá. Y el hombre creyó lo que Jesús le dijo y se puso en camino. Y aquí ocurre algo crucial. El hombre creyó sin ver. No insistió en que Jesús lo acompañara, no pidió una prueba, tampoco dudó, simplemente obedeció, igual que Ruth. Y eso es una fe en acción. Creer que lo invisible es más real que lo visible cuando Dios lo ha dicho. Si Dios lo ha dicho, yo lo creo. ¿Tú estás dispuesto a caminar confiando solo en la palabra de Dios? ¿Hay alguna situación donde tú necesitas ir a tu casa, creyendo de que Él ya ha obrado? Verso 51 dice, cuando iba de regreso, los siervos salieron a su encuentro con la noticia, tu hijo está vivo y está sano. El milagro ocurrió cuando él creyó, no cuando llegó. El momento de la sanidad coincidió con la hora en la que Jesús había hablado. La palabra de Dios nunca viaja con retraso. Lo que Dios dice aquí sucede allá donde tú estás. Lo que tú lees hoy y crees en tu corazón sucederá en tu vida, en tu familia. No necesitas estar presente, pero sí necesitas tener fe. Tu milagro ocurre mientras tú estás caminando por fe. No te detengas esperando una señal extra. Obedece a lo que ya escuchaste de parte de Dios. Que tu fe sea una fe que no necesita señales para ver el milagro. Salmo 105, verso 16. Mandó hambre a la tierra de Canaán y cortó la provisión de alimentos. Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos, a José, quien fue vendido como esclavo. Le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños. Y el Señor puso a prueba el carácter de José. Entonces el faraón mandó a buscarlo y lo puso en libertad. El gobernante de la nación le abrió la puerta de la cárcel. José quedó a cargo de toda la casa del rey. Llegó a ser el administrador de todas sus posesiones. Con toda libertad instruía a los asistentes del rey y enseñaba a los consejeros del rey. Luego Israel llegó a Egipto. Jacob vivió como extranjero en la tierra de Cam, y el Señor multiplicó a los israelitas hasta que llegaron a ser más poderosos que sus enemigos. Después puso a los egipcios en contra del pueblo de Israel, y ellos conspiraron contra los siervos del Señor. Pero el Señor envió a su siervo Moisés junto con Aarón, a quien había escogido. Ellos realizaron señales asombrosas entre los egipcios y maravillas en la tierra de Cam. El Señor cubrió a Egipto con oscuridad, porque los egipcios desobedecieron las órdenes de dejar ir a su pueblo. Convirtió sus aguas en sangre y en veneno a todos los peces. Luego las ranas infestaron la tierra y hasta invadieron las habitaciones del rey. Cuando el Señor habló, enjambres de moscas descendieron sobre los egipcios y hubo una nube de mosquitos por todo Egipto. Luego envió granizo en lugar de lluvia y destellaron relámpagos sobre la tierra. Arruinó las vides y sus higueras y destrozó todos los árboles. Habló y vinieron oleadas de langostas, langostas jóvenes en cantidades innumerables. Se comieron todo lo verde que había en la tierra y destruyeron todos los cultivos de los campos. Después mató al hijo mayor de cada hogar egipcio y el orgullo y la alegría de cada familia. Este fragmento del Salmo 105 repasa cómo Dios cumplió su pacto con Abraham a pesar de las adversidades. Es una crónica poética de cómo la soberanía divina condujo al pueblo desde Canaán hasta Egipto, no por castigo, sino por propósito.
Versos 16 y 17 vemos que Dios envió hambre, pero también envió una respuesta. Desde la óptica humana, José fue traicionado, pero el salmista da otra perspectiva. Dice, Dios estaba detrás del escenario, obrando algo más grande. Y esto lo aprendimos de José. Lo que otros usan para herirte, Dios lo usa para llevarte a otro nivel. A veces lo que tú ves como una pérdida es una puerta a la promesa. Antes de resistirte al proceso, pregúntate, ¿qué está desarrollando Dios en mí con esto? Y si hoy tú la estás pasando mal, repite conmigo. Dios, no me estás destruyendo, me estás dirigiendo. Sé que tú tienes el control de todo. Y luego, en los versos del 18 al 19, nos cuentan que le lastimaron los pies con grilletes y en el cuello le pusieron un collar de hierro hasta que se cumplió su predicción. El Señor puso a prueba la palabra de José. José no fue promovido a pesar del sufrimiento, sino a través de él. Él fue probado en la prisión, pero su carácter se formó en medio del quebranto, en medio de la prueba. Y así como José, Dios nos da sueños y luego permite un proceso que prueba si realmente tú puedes sostener eso que soñaste. Hay muchos que se desaniman en la etapa de la prueba, pero tenemos que recordar que una fe que no es probada no puede ser confiable. Versos del 20 al 22, la Biblia nos habla de que el faraón lo mandó a llamar, lo puso en libertad, lo puso a cargo de toda su casa y lo hizo señor de todas sus posesiones. En un solo día, José pasó de estar encadenado a ser exaltado. Y es que cuando llega el momento de Dios en tu vida, ni el olvido, ni los enemigos, ni las circunstancias pueden detenerlo. Nada ni nadie puede cuando la bendición de Dios está designada para ti. Y es que cuando es tu tiempo en Dios, no necesitas empujar puertas. Las puertas se van abriendo solas. ¿Qué te parece si oramos y le decimos, Señor, gracias? Porque en cada temporada de mi vida, aún en las más difíciles, todas han estado bajo tus manos. Aunque no entienda el proceso, sé que tu palabra me está formando. Ayúdame a confiar cuando no vea, a crecer cuando duela, a esperar cuando todo parece detenido. Hoy, como José, quiero que mi historia glorifique tu fidelidad y en medio de la oscuridad yo siga creciendo en que tu plan es mejor que el mío. Confío plenamente en tu tiempo, Dios, y yo sé que veré tu bondad en esta tierra. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Ahora leamos Proverbios capítulo 14, verso 26. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos. El temor del Señor es fuente que da vida. Ofrece un escape de las trampas de la muerte. Verso 26 de Proverbios dice que los que temen al Señor están seguros. Esa seguridad aquí no es solo física, sino también existencial. Es la certeza de saber quién te sostiene, incluso cuando todo lo demás tambalea. El temor de Dios reemplaza al temor del hombre. Cuando tú temes a Dios, nada más puede intimidarte al mismo nivel. Porque entiendes que Dios no es uno más en tu lista de prioridades. Él es el centro de todo. Y luego en el mismo proverbio nos dicen que Dios será un refugio para tus hijos. ¿Te das cuenta de que tu relación con Dios bendice a los tuyos? La vida espiritual no se hereda por genética, pero se transmite por el ejemplo. Dios promete que quien vive en reverencia deja una sombra protectora sobre su descendencia. El legado más poderoso que puedes dejar no es dinero, sino una vida que inspire fe. El día de hoy, muchos quieren asegurar el futuro de sus hijos con educación, con bienes, dejándole una herencia, pero el temor del Señor es el verdadero seguro espiritual. Ora con tus hijos, aunque estén pequeños o quizá están adultos, pero si están en tu casa, puedes orar con ellos.
Habla de Dios con naturalidad en tu casa. Lo que para ti es cotidiano, para ellos será un fundamento. Cuando ellos te vean con tu Biblia, ellos sabrán que tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. El temor del Señor es una fuente de vida, no es una carga, es un manantial. Donde hay temor a Dios, donde hay reverencia a Dios, hay una renovación constante de sabiduría y de vida verdadera. Hay trampas aquí que se refieren a los caminos de pecado, de orgullo, de engaño, de egoísmo. Todo lo que promete placer, pero termina quitándote la paz. Y es que el pecado se disfraza de libertad, pero su paga es esclavitud. El temor del Señor no te limita, te preserva. Y así llegamos a nuestro 126K. Y hoy te invito a escuchar el testimonio de Emelyn. Hola Wendy, te habla Emelyn Abad, una dominicana viviendo recién mudada de Puerto Rico a Raleigh, North Carolina, hace 8 meses. Bueno, esta es mi historia para hacértela larga, pero hacértela corta. En diciembre yo tomé mi examen, yo soy esteticista. Nosotros las esteticistas, para poder trabajar en Estados Unidos, tenemos que ir al board, tenemos que someter todos nuestros documentos y el board nos permite coger 2 exámenes, uno teórico y uno práctico. El teórico es terrible, son 790 páginas que tienes que volver a estudiar porque son 110 preguntas y no sabe de dónde va a salir las preguntas, cómo van a salir. El primer examen lo quemé en diciembre 9, el segundo lo tomé en enero 9. Yo escuché a la chica en TikTok, me parece que en enero 1 o 2 me puse al día y le pedí a Dios que me ayudara a estudiar y a poder pasar mi examen. Cogí el examen en enero 9, me quemé porque me confié de lo que supuestamente ya sabía, pues creí que con lo que sabía, más mi fe, yo iba a pasar. Pues no fue así, me quemé. Y en ese momento me dio depresión, me sentí súper mal, pero no maldije, solamente le dije, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo voy a volver a intentarlo, lo voy a intentar 20 veces hasta que yo obtenga mi licencia. Seguí estudiando, pues en abril 24 decidí coger el examen. Volví a coger el examen con miedo, ya era mi tercer intento, estaba bien nerviosa, pero llegó un momento que le pedí al Espíritu Santo y me dio esa paz y yo cada pregunta, Señor, que seas tú contestándola. Bueno, le dije, Señor, la pongo en tus manos, descansé en él. Si no lo pasaba, pues volví a intentarlo otra vez, pero gracias a él lo pasé con 2 o 3 puntos mucho más encima. En abril 24 fue mi examen teórico, en marzo 24, en abril 28 cogí mi examen práctico y bendito sea su palabra y su promesa, logré pasar mi examen el pasado martes y estoy dando mi testimonio porque prometí a nuestro Padre que yo iba a dar mi testimonio tan pronto yo lograra tener mi licencia. Ya hoy día tengo el número de mi licencia, no tengo el papel, pero tengo el número de mi licencia y estoy empezando a dar esos grandes pasos para lograr mi sueño y resurgir como el ave fénix. Dios cumple a su tiempo, pero cumple y yo le creo y soy una viva creyente de que Él, si le ora y descansas en Él, cumple, porque mis sueños han sido grandes y no en mi tiempo, en su tiempo lo he visto hecho realidad. Amén. Cuídense. Gracias, Wendy, por todo. Querida Emelyn, tu proceso no fue un atraso, yo creo que fue una preparación. Dios no solo quería darte una licencia, sino que Dios quería formar en ti una fe firme, una perseverancia que no se quiebra, una dependencia real a Él. Así que hoy celebramos contigo, pero también entendemos algo. Lo que viene ahora será aún mayor, porque lo construiste con Dios. Así que tú sigue caminando así, con esa determinación, con ese corazón rendido. Quiero regalarte Isaías capítulo 40, verso 31, que dice: pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como las alas del águila, correrán y no se cansarán,
caminarán y no desmayarán. De repente hay alguno que hoy escucha y siente que falló, que ya lo intentó 2, 3 veces y no salió. De repente estás cansado. Quiero decirte, Dios no termina en el intento fallido. Dios trabaja en procesos. Así que hoy no te rindas. Descansa en Dios, pero sigue avanzando. Porque lo que Él prometió, te lo va a cumplir. Y hoy también quiero compartirte el testimonio de Karina Santamaría desde Ecuador. Ella nos cuenta que durante años su familia vivió en una casa construida con el esfuerzo de sus padres, en un terreno que su abuelita les había dado, pero sin escrituras. Su papá emigró, falleció lejos y su mamá quedó sola con sus hijos, sosteniéndolo todo. En medio de ese dolor vino algo más difícil, la injusticia. La familia de su papá no solo no ayudó, sino que aprovechó la situación para poner las escrituras a su nombre. Y así comenzó una batalla legal que duró no meses, duró casi 20 años. 20 años de procesos detenidos, 20 años de puertas cerradas, 20 años de luchar sin recursos suficientes, pero también 20 años donde Dios no dejó de sostenerlos. Su mamá los sacó adelante sola y cuando ellos crecieron, se unieron a esa lucha, no solo por una casa, sino por lo que les pertenecía. Y aquí es donde todo empieza a cambiar. Karina encuentra el podcast, empieza a acercarse a Dios, empieza a conocerlo, pero no desde la religión, sino desde una relación cercana con Dios. Y algo se transforma, porque cuando tú te acercas a Dios, no siempre cambia la situación de inmediato, pero sí va cambiando tu corazón, tu fe, tu forma de esperar. En los últimos meses, el proceso empezó a avanzar y finalmente llegó una noticia. Estaban en la etapa final. Pero había un obstáculo. Necesitaban $5,000 que no tenían. Intentaron conseguir un crédito, pero todo era negativo. También se acababa el tiempo. La presión aumentaba. Karina decidió soltar, decidió confiar en Dios, entregarle esa carga al Señor y no vivir con ansiedad, sino con paz. Una paz que no tenía sentido, pero que solo podía venir de Dios. Y justo cuando el tiempo estaba por cumplirse, escucha un episodio del podcast donde hablamos de herencia, de justicia, y ella escucha este mensaje. Este mensaje es para ti que estás luchando por un terreno, por una herencia o en medio de un juicio. Ella lo supo. Dios le estaba hablando directamente, no era casualidad, no era coincidencia, era Dios recordándole, no me he olvidado de ti. Poco después apareció una persona que los ayudó, lograron conseguir el crédito para cubrir una parte, no todo, pero lo suficiente para seguir avanzando. Hoy Karina dice, aún no está todo completo, pero sé que Dios proveerá lo que falta. Mi querida Karina, gracias por abrir tu corazón, gracias por contar tu testimonio. Yo sé que lo que Dios empieza, Él lo termina. Tu historia no va a cerrar en injusticia, va a cerrar en restauración. Porque cuando Dios entra en un proceso, no se resuelve de repente de la noche a la mañana, pero Él restaura, honra, recompensa y devuelve con propósito. De repente hoy tú también estás escuchando esto, estás en medio de un juicio, estás esperando una respuesta o estás luchando por algo que parece detenido. Bueno, Dios me ha enviado a decirte no te canses, porque aunque hayan pasado años, aunque otros hayan avanzado más rápido que tú, aunque parezca que nadie ve tu lucha, Dios sí la ve. Él no pierde ningún detalle. Quiero regalarles Isaías 54, verso 17, que dice: pero en ese día venidero, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Tendrás justicia contra todo el que te acuse. Estos beneficios los disfrutarán los siervos del Señor. Yo los vindicaré. Yo, el Señor, he hablado. Lo que es tuyo en el tiempo de Dios llegará a tus manos. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos de esta hermosa comunidad de íntimos. Muchas gracias a Camila Requejo. Que Dios te bendiga, Banayani Flores. Dios bendiga a la empresa de Oakland Construction Services. Muchas bendiciones a Freddy Wu. Dios te bendiga, Celia del Carmen Peña Perroni. Dios te bendiga, Ana Gerbach. Bendiciones para Miguel Quijada Betancourt. Bendiciones para Cielo Acosta. Y a ustedes, queridos, les regalo Proverbios capítulo 3, verso 6, que dice: busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Que la sabiduría de Dios los acompañe
en todo momento y que sepan que ese regalo de sabiduría nos lo da Dios todos los días. Ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios. Que tengan un día lleno de luz, amor y sonrisas. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @WendyNecioSub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.